Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación, que ya no soy el mismo, aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, dicen que loco me volví, porque solamente hablo de Dios y de la salvación. Pero es que este mundo no entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dicen por ahí que loco me volví, que hablo de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor y que he puesto los ojos en el cielo y su esplendor. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado de un madero, su vida entregó. Dicen por ahí que loco me volví y loco he de morir. Hola, hola, hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Esto es Unidos para Cristo. Acá estamos, acá estamos
Estoy con mi hijo Matías. Matías, ¿cómo estás? Hola mis hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Agradecido con el Señor que estamos en esta oportunidad nuevamente para poder compartir la palabra del Señor. Y sé que esta palabra va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Así es, amén, gloria al Señor. Hermanos, si nos quieren buscar, estamos en Instagram como La Obra de Jesús. Ponga La Obra de Jesús y ahí estamos, gloria al Señor. Y nuestro número es 3751-528090. Acá estamos en la provincia de Misiones, gloria al Señor. Así que hermanos, hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a compartir para entender lo que el Señor puso en esas benditas escrituras para nuestra vida. Se trata de la salvación de nuestras almas. Y es la palabra la que nos califica. Es la palabra. Y el Señor Jesucristo nos dejó en su palabra, nos dejó dos frases que nos dan aliento, nos dan ánimo con respecto a la Biblia. Uno, Él la llamó la palabra de Dios. Y dos, la escritura, que son dos cosas diferentes. Cuando Jesús llama a la Biblia la palabra de Dios, quiere decir que vino de Dios, que es un mensaje directo de Dios. Vino por medio de muchos siervos, de muchos profetas, pero la fuente original de todo, la sabiduría, es de Dios. Es la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios, que es lo que Él quiere darnos a conocer a nosotros. En cambio, la escritura quiere decir literalmente lo que está escrito. Y eso es una limitación. Y Dios ha hablado muchas cosas que no están en la Biblia. Pero ¿sabe una cosa, hermano? En la Biblia están las palabras que Dios decidió poner por escrito para nuestro beneficio. Y tenemos que saber que todo lo que está escrito en la Biblia es para el bien de la humanidad. En la Biblia está todo lo que necesitamos saber. ¿Para qué? Para llegar a una vida segura a la eternidad con Dios. Tenemos que meditar en la palabra. No es un libro común, es la palabra de Dios. Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo tenía 17 años, mi mamá me regaló una Biblia. Y yo, cuando tenía muchos problemas en el trabajo, agarraba la Biblia. Era un pecador, tremendo pecador. Me iba a la Biblia y leía consejos de prudencia. Y de alguna manera yo sentía una paz. Pero después estaba pecando, salía de ahí y me iba a pecar, vivía como se me da la gana, me emborrachera, andaba en lo peor que te puedes imaginar. Pero yo leía Proverbios. Y para mí yo no entendía nada, no tenía ni pie ni cabeza. Yo leía consejos de prudencia. Era una mezcla de poesía, de historia, de profecía, de teología. Pero yo lo que yo sabía, lo que yo entendía es que era muy contemporáneo, era lo que me estaba pasando a mí. Muchas cosas era lo que me estaba pasando a mí. Entonces, de alguna manera, algo pasaba dentro mío. Y hoy, por la misericordia de Dios, acá estamos, predicando la palabra de Dios. Y reconozco que la Biblia es el único libro que le habla a toda persona. Y vamos a ver qué la Biblia hará por usted o qué hará en usted. Y vamos a empezar con Salmos, capítulo 33, versículo 6, Matías, por favor. Amén. Así dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando dice aliento, se refiere a su espíritu, porque es la imagen del Espíritu de Dios que viene con su palabra.
Cuando Él habló su palabra, su espíritu vino junto con la palabra. Así que como cuando nosotros hablamos una palabra, nuestro aliento acompaña la palabra. Así que todo lo que fue creado por el Señor vino por su palabra y el espíritu de su boca. Son los dos instrumentos que usó Dios para la creación de todo el universo. Cuando usted lee la Biblia y la medita y deja que ella actúe en usted, todo el poder de Dios está obrando en usted. Porque Dios no usó otra cosa más que su palabra y su espíritu. ¿Para qué? Para crear todo el universo. Cuando leemos la Biblia, la misma palabra y el mismo espíritu que está ahí, está a nuestra disposición. El mismo espíritu y la palabra está a nuestra disposición. O sea, nunca ponga límite a lo que dice la Biblia, a lo que la Biblia puede hacer en su vida. Mire los cielos, mire la montaña, el sol, el mar, mire toda la creación. El tremendo poder de Dios manifestado en la creación. Y diga para usted mismo, los mismos instrumentos usados por Dios para toda la creación están obrando en mí. Están obrando en usted cuando usted lee la Biblia. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, mire lo que dice, Matías. Amén. Dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Amén. Gloria a Dios. O sea, lo que Pablo nos dice, que no es producto de la sabiduría humana, sino la palabra de Dios. Pero no hará su obra completa en nosotros hasta que no la recibamos con fe. Funciona con los que creen. La incredulidad te anula el efecto de la palabra de Dios en tu vida. Pero si abrimos nuestros corazones en fe, si creemos, obra poderosamente. Y vamos a ver los efectos que produce la palabra de Dios cuando la recibimos con fe. Y vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 2, Matías, por favor. Amén. Dice así: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. Amén, gloria a Dios. Solo cuando la recibimos con fe, produce en nosotros lo que Dios quiere. Y vamos a ver más adelante si usted tiene poca fe, si usted anda débil en la fe, si usted, cómo puede hacer para tener más fe. Aproveche este momento y abra su corazón a la palabra de Dios. Lo hermoso de la palabra de Dios, que ella misma produce fe en nosotros. Ya lo va a ver, lo va a poder comprobar usted mismo. Prepare su Biblia. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 12, Matías. Amén. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amén. Gloria al Señor. Qué tremenda lista del poder de la palabra de Dios, hermano. Está viva, no está muerta, es poderosa. Es más cortante que toda espada de dos filos, penetra, puede separar las coyunturas de los tuétanos, dice. ¿Sabe lo que es tuétano? Esa sustancia blanca y grasosa que está dentro de los huesos. La palabra de Dios es capaz de separar lo más íntimo de nuestro ser
Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. O sea, cuando usted lee la Biblia lo lee a usted. La Biblia saca a la luz todas las cosas que están ocultas dentro de usted, que usted ni sabe que los tiene. Pero por la misericordia de Dios, Dios lo hace. Y te hace saber los problemas que tenés, que algunos ni saben que los tiene. Algunos no pueden fluir en su trabajo, no pueden fluir en su vida, no pueden fluir en su matrimonio, no pueden fluir en su ministerio. No pueden fluir en cualquier cosa, en lo que sea. Y si no somos conscientes de ese problema, nunca vamos a salir adelante. Pero si vamos a la Biblia y permite que la Biblia te examine, esa espada llegará hasta los tuétanos y le va a mostrar dónde están tus problemas. Te va a mostrar dónde está tu orgullo, dónde está tu arrogancia. Te va a mostrar dónde está tu falta de perdón. Te va a mostrar los problemas que jamás usted pensó que los tenía. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios como está escrita. No le dé vuelta, no la trate de acomodar, no la trate de acomodar a su pensamiento, a su religión o a sabiduría humana. Es la palabra de Dios como está escrita. Y las tenemos que respetar, las tenemos que obedecer. La mayoría de nosotros tenemos el problema, ¿sabe con qué? Con el orgullo. Pero muchos no son conscientes que los tienen. No, a mí déjame así, ¿eh? A mí no me venga con nada raro. Pero si le dedicamos tiempo a leer la Biblia, tarde o temprano te vas a dar cuenta de lo que tenés. Y usted lo tiene que tratar. Lo tiene que tratar antes de que Dios te bendiga, antes de que Él haga de usted un instrumento de Él. Usted se tiene que limpiar, usted tiene que ser un vaso de honra. Y vamos a ver los resultados específicos que produce la palabra de Dios en nuestra vida. Como cuando usted no tiene fe, usted puede obtener fe. Mire cómo. Matías, vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 17. Amén. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. ¿Y qué más? Y ponerla por obras. Si usted cree, usted la va a poner por obra. Si usted no cree, no va a causar ningún efecto en usted. En una oportunidad me llamó un hermano, mi hermano Ronnie, me llamó para ir a orar por la hermana de su suegra. Yo daba mis primeros pasos en el Evangelio del Señor. El Señor puso en mí el Ministerio de Sanidad y Liberación, que yo no sabía que lo tenía. Pero por alguna razón el Señor permitió que yo fuera a orar por esa mujer que estaba postrada hacía 8 meses. Y él me dijo, ¿puede venir a orar por la hermana de mi suegra? Dice que necesita oración. Hace 8 meses que parece que es una hechicería, parece que es... Yo le dije, sí, vamos a ir a orar, gloria a Dios. Y fuimos. Estaba a 30, 40 kilómetros de mi casa. Fuimos. Cuando llegamos allá, yo le dije, ¿usted es creyente, señora? Le digo, ¿usted es creyente? Yo soy católica, me dice. Bueno, mire, yo le predico, le digo el Evangelio de Jesucristo, le presenté al Señor Jesús, quién era Jesús, qué hizo por nosotros, qué espera de nosotros. Y le digo, si usted le quiere recibir al Señor Jesucristo, usted va a pasar a ser hija de Dios. Y Él te va a sanar ahora, en este momento, le dije.
Y si usted no le quiere recibir al Señor Jesucristo, Él igual le va a sanar porque Él no hace acepción de persona. Así le dije. Y esa mujer me dijo, yo le digo, ¿usted quiere recibir al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Entonces el Señor obra. Y si no, vamos directamente a la oración, le digo. Yo voy a orar por usted, el Señor le va a sanar para que todos ustedes crean, le digo a los hijos que estaban todos ahí. Todos estaban preocupados por la atadura espiritual que tenía esa mujer. Y ella me dijo, sí, voy a recibir al Señor Jesús. Te presenté los versículos que se necesita para ser salvo. Y entonces, cuando terminé de orar, le digo, Rita, levántate en el nombre de Jesús. Ella ni me miraba. Ella estaba sentada, yo estaba parado al lado de ella. Y ella me dijo, no puedo caminar. Me dijo con un grito así. Entonces yo le digo, Rita, mírame en el nombre de Jesús, levántate, le digo. Y esa mujer, llorando más fuerte, empezó a levantarse. Yo ya estaba a punto de llorar, no sé por qué razón, pero yo estaba a punto de llorar. Y ella se empezó a levantar y como un robot empezó a salir para afuera y se fue hasta el portón, vino, se fue otra vez, vino, cada vez caminaba mejor. Gloria a Dios. Pero por dentro, hermano, yo rogaba con mi alma porque yo no quería ser avergonzado. Yo le dije que el Señor te va a sanar, le dije. El Señor te va a sanar. Ahora, le dije, así. Yo no sé si mi fe era mucha, era poca, yo no lo sé. Pero yo quería poner por obra lo que yo tenía. Y el Señor se glorificó. El Señor se glorificó de una manera poderosa. Así que si usted quiere tener un crecimiento espiritual en su vida, usted tiene que intercambiar dos cosas. La cantidad de tiempo que pasa con su celular por la cantidad de tiempo que pasa con su Biblia. Haga ese intercambio y te vas a sorprender de lo que va a pasar en tu vida espiritual. Te vas a sorprender. El cambio será tremendo. Otro resultado que la palabra de Dios produce en nosotros, aparte de la fe, ¿sabe cuál es? Es el nuevo hombre. El nuevo hombre es lo que produce en nuestra vida cuando recibimos la palabra de Dios. Cuando la recibimos con fe. Ella produce la vida de Jesús en nuestro interior. El viejo hombre es lo que somos aparte de Dios. Así que el nuevo hombre es producto de la palabra de Dios. Crece a partir de la semilla de la palabra de Dios. Y vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 18, Matías, por favor. Gloria al Señor. Amén. Dice así: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Amén. Gloria a Dios. O sea, el nuevo nacimiento no empieza con usted, sino con Dios. Es la voluntad de Dios. Es su voluntad, no la suya. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cuándo? Cuando la recibimos en nuestros corazones con fe. Y entonces pasó lo que dice Juan capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer, Matías. Amén. Y dice así: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El nuevo nacimiento empieza con la voluntad de Dios, no con nuestra voluntad, mi hermano. Tenemos que entender eso. Somos creyentes porque así Dios lo quiso. Es su infinita misericordia y su voluntad y su gran amor hacia nosotros. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esa palabra de vida que puso dentro de nosotros.
Y mire lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, Matías, por favor. Amén. Dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Amén. Gloria al Señor. O sea que la semilla que dio nacimiento a esta nueva vida, a este nuevo hombre, es la semilla de la palabra de Dios. Y es una semilla incorruptible. No se deteriora, no cambia, pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. La naturaleza de la semilla determina la naturaleza de lo que produce. Si usted siembra una semilla de manzana, va a tener manzana, no vas a tener naranja. De la misma manera, la naturaleza de la semilla de la palabra de Dios determina la vida que sale de ella. Si es una semilla incorruptible, produce vida incorruptible, vida divina, porque es semilla divina. Una semilla divina no puede, una buena semilla no puede dar frutos malos. El árbol bueno no puede dar frutos malos. El árbol malo da frutos malos y el árbol bueno da frutos buenos. Y mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Matías. Amén. Y dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Amén, gloria al Señor. Preste atención, mi hermano. No se está refiriendo a un cristiano nacido de nuevo. O sea, por ejemplo, yo nací de nuevo hace más o menos 10 años. Y eso fue tremendo en mi vida. Fue un antes y un después, marcó mi vida para siempre. Fue muy real, muy poderoso hasta hoy. Pero no significa que yo no he pecado desde hace 10 años. Ojalá hubiera sido así, que yo no hubiera pecado. Pero lamentablemente no es así. He pecado. No significa que yo no pueda pecar. Pero soy muy consciente de que si tengo cuidado, si me mantengo perseverando y oro, seré guardado de pecar. Seré guardado. Sin embargo, en mí, dentro de mí, nació una naturaleza, una persona, un nuevo hombre que no puede pecar. ¿Por qué? Porque nació de una semilla incorruptible. Es una persona incorruptible. Pero hay otra persona con la cual yo tengo que lidiar, que es el hombre viejo. Lo que yo era antes de venir a Cristo. Y el hombre viejo no puede dejar de pecar. Está en su naturaleza el pecado. Es un rebelde. Entonces, cuando somos nacidos de nuevo, cuando somos cristianos nacidos de nuevo, la clase de vida que llevamos dependerá de la naturaleza que nos controla. Mientras el nuevo hombre lleve el control, llevamos una vida tranquila que no peca, una vida consagrada, una vida con obediencia. Pero cada vez que el viejo hombre se meta y empieza a tomar el control, el resultado es inevitable: el pecado. Pero tenemos que saber y estar bien seguros que en nosotros ha nacido una nueva naturaleza. Una naturaleza incorruptible de la semilla de la palabra de Dios. Una naturaleza que no peca. Porque es del Espíritu. Salió de la palabra y el Espíritu de Dios. Una naturaleza que es pura y santa. Es una naturaleza de Dios mismo. Él es el que la imparte. La imparte por medio de su palabra y de su Espíritu.
Y esa es la naturaleza que nos hace hijos de Dios. ¿Por qué? Porque viene de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando nace un bebé en el mundo, lo primero que se necesita es un buen alimento. No cualquier alimento, un buen alimento que sea saludable. Y si no recibe ese alimento, pronto empieza a debilitarse y tarde o temprano muere. Lo mismo pasa con el cristiano nacido de nuevo. Cuando usted nace, cuando usted recibe a Cristo, usted nace de nuevo, usted tiene en su interior una nueva naturaleza, una nueva persona que está en usted, que pide alimentos a gritos. Cuando el bebé recién nacido nace, cuando tiene hambre, ¿sabe lo que hace? Llora. Y lo mismo con el cristiano. Hay algo dentro del cristiano nacido de nuevo que llora. Es el Espíritu Santo que intercede con gemidos indecibles por el alimento, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo produce la nueva vida, sino que también la alimenta a la nueva vida. Alimenta esa nueva vida. Y la Biblia lo dice claramente, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2, Matías, por favor. Amén. Y dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Amén, gloria al Señor. Y entonces, ¿cuál es el alimento para un hijo de Dios recién nacido? Es la leche espiritual, pura. ¿De qué? De la palabra de Dios. Si no le damos a los cristianos nacidos de nuevo ese alimento, esa leche, con toda seguridad se van a perder. Van a perder la nueva vida que recibieron. No hay nada más importante cuando se nace de nuevo de aprender a alimentarse todos los días. ¿De qué? De la palabra de Dios. ¿Y cómo se empieza? Con la leche. Dicen por ahí, dicen que loco me volví. Es leche. Porque solamente hablo de No le puede dar a un bebé pan. Pero es que este mundo Y mucho menos carne. Necesita la leche. ¿Y dónde está la leche? En el libro de Juan, en el libro de los Hechos, en el libro de Romanos. Y yo creo que el libro de Juan es un excelente libro para empezar. Y tarde o temprano te vas a ir a llegar a los Hechos. En los Hechos necesitas llegar sí o sí. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos ahí te explica cómo funciona la iglesia. Y después está Romanos. Romanos te ayuda a entender el Evangelio de Jesucristo. No digo que sea fácil, pero vale la pena empezar. Así que como sea, el bebé cristiano recién nacido necesita de la leche, necesita de la palabra de Dios. Necesitamos leer la Biblia un poco cada día y aprender a orar, aprender a hablar con Dios, aprender a presentarnos delante de Él, aprender a tratar a un siervo de Dios, aprender a presentarte en sacrificio vivo delante de Dios. Cuando usted lee la Biblia, es Dios que habla con usted. Y cuando usted ora, es usted que le habla a Dios. Es mutuo. Usted da y recibe, Él le da y Él
Él te llena de su espíritu. Así que si usted junta la lectura de la Biblia con la oración, tiene una comunión con Dios. Tiene esa relación con Dios. Y lo más importante es confesar su fe. Que otros sepan que usted cree en Jesús. No es que tenga que pararse en la esquina a predicar, no. Pero Dios le va a hacer recordar el momento cuando usted está hablando con una persona. Mira, yo creo en Jesús. Creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al Padre si no es por Él, como dice la palabra. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay otra manera. No hay otra manera. No busque otra manera. No pierda el tiempo. Vaya a la Biblia. No vaya a su costumbre, a su tradición. Usted tiene que ir a la Biblia. Si usted no confiesa su fe, usted se marchita. La fe tiene que ser confesada. Y lo más importante para crecer, usted tiene que tener comunión con otros cristianos. Es muy difícil que un cristiano crezca a su manera, un cristiano individual. No, necesitamos estar en el rebaño, necesitamos estar en el redil, necesitas tener a tu pastor. Necesitamos estar donde se predica la palabra de Dios, donde se dé el alimento sólido. No donde te digan, no, yo declaro, yo decreto que establezco que Dios te va a dar y te va a bendecir. No. Tienes que sacrificarte, tienes que trabajar. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Dios no vino a morir en la cruz para que usted sea millonario, para hacerte rico. Dios vino a morir en la cruz para salvar tu alma. Jesús murió en la cruz por tu alma. Ahora tienes que cargar tu cruz, negarte a ti mismo y seguir a Jesús. Necesitar estar en comunión con Él. Necesitar estar en comunión con tus hermanos, con tu pastor. Necesitas recomendar a los que no conocen a Dios, recomendarle que lean la Biblia. Orar por esa persona. Eso es confesar tu fe. Es buscar tu comunión cristiana. Y el otro alimento básico que necesitamos, ¿qué es? Es el pan. Y la Biblia también produce pan. Cuando Jesús empezó su ministerio, Satanás lo tentó. Le dijo que convierta las piedras en panes. ¿Y qué le dijo el Señor? Escuche la respuesta que dio Mateo capítulo 4, versículo 4. Amén. Y dice así: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Lo que el Señor nos da a entender, hermanos, es que el pan es en lo natural lo que la palabra de Dios es en lo espiritual. La palabra de Dios equivale al pan, es la base de la alimentación. Jesús habla de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es simplemente un libro. No es solamente el leer sin discernir el cuerpo y la sangre, sino que escuchar a Dios hablarle a través de ese libro. Es Dios el que te está hablando a través de la Biblia. Es pan fresco. Si usted guarda el pan por mucho tiempo, se vuelve seco y duro. No deje que la palabra de Dios se vuelva seca y dura. Viva de pan fresco.
que sale de la boca de Dios. Tiene que buscar la palabra de Dios y es la obediencia a la palabra. No viva de sus emociones, no se deje intimidar por una palabra dura o por un griterío no, tiene que ser la palabra con reverencia. La palabra es vida, es eficaz, es una espada de dos filos que corta cuando va y cuando viene. Tiene luz propia, es espíritu. Y después, hermanos, está el alimento sólido. Hebreos capítulo 5, versículo 13, Matías. Amén. Dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Amén. Amén. Así que su nivel espiritual no depende de cuánto tiempo lleva siendo cristiano, sino de la clase de alimento que consume. Puede ser que usted sea cristiano por 10 años, pero si lo único que toma es leche, espiritualmente es un niño, es un bebé, nunca creciste, no maduraste, entonces tenés un problema. Hay un problema. Y en el versículo 14, Él nos muestra cómo crecer, cómo dar frutos. Y mire lo que dice. Matías, lee el versículo 14. Dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Gloria a Dios. Así que, ¿cómo se crece? ¿Cómo se madura? Lea la Biblia. Escudriñe. Y deje que ella lo escudriñe a usted. Pero tiene que ser por la Biblia. Para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, usted no tiene que ir a leer la palabra de Dios como perteneciendo a tal religión o no. Vaya, despójese de toda su tradición, de todo su pensamiento y trate de nacer de nuevo. Trate de ser una nueva criatura en Cristo Jesús, como dice la Biblia. No como usted ya está acostumbrado o como está acostumbrado el mundo y las tradiciones del mundo. No, porque dice la palabra de Dios que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que no siga al mundo, no siga las tradiciones, no siga las costumbres, sino siga a la palabra de Dios. Es tiempo de abrir los ojos y quitarse las vendas. Es su alma lo que está en juego. Y usted va a rendir cuenta por su alma, por sus actos. Si usted dice ser hijo de Dios, ¿por dónde se va? ¿En qué se basa que usted diga que usted es hijo de Dios? Usted tiene que tener algo. Si usted dice que es ingeniero, usted tiene que tener un título de ingeniero, tiene que haber estudiado. Y si usted dice que es hijo de Dios, tiene que ser por obedecer la palabra. No hay otro método, no hay otro sistema. Es por obedecer la Biblia, la única que hay. No obedezca religiones, no obedezca pensamientos, tradiciones, costumbres, idolatría, lo que fuera. Obedezca la palabra de Dios porque es lo que te va a hacer libre, es lo que te va a salvar. Tiene que pensar, tiene que madurar, tiene que ser neutral en esto y decidir por la palabra. Tiene que ser por la palabra. Vamos a leer, Matías, el Salmo 119, versículo 130. Amén. Amén. Dice así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amén. Amén. Acá te dice lo que la palabra de Dios hace en usted, lo que hace en tu mente. ¿Qué hace? Alumbra, te da entendimiento, te muestra dónde estás parado, te muestra tu problema. ¿Y qué más? Y te da las respuestas. Donde llega la luz ya no hay oscuridad.
Pero usted tiene que abrir su corazón para que entre la luz. Usted tiene que recibir la luz. Y dice en ese versículo que da entendimiento al simple. Da entendimiento al simple. Usted no necesita ser un teólogo, un erudito bíblico. Al simple, usted lo va a entender. Y mire lo que hace la palabra de Dios en su cuerpo. Salmos 107, versículo 17 al 20, Matías. Amén. Y dice así: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Imagínense que muchos olvidan de Dios. Y Él con su infinita misericordia, Él los llama. Los llama y los llama. Y sus almas dice que abominó todo alimento. Y llegaron hasta las puertas de la muerte. Algunos ya, ni aún, ya se le pasó la hora. O sea, tuvieron tiempo de arrepentirse, tuvieron tiempo, pero no llegaron. Pero muchos dicen que ahí en el último momento clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y cómo contestó Él? ¿Cómo contestó Él el clamor por sanidad? Pedían sanidad. ¿Qué mandó Él? ¿Mandó un médico? No. ¿Y qué mandó? Mandó su palabra. Dice en el 20, envió su palabra y los sanó y los liberó de su ruina. Imagínense. Dice que Dios los salvó, los sanó y los liberó. Los tres grandes actos de la misericordia de Dios. Él salva. Te salva del pecado, te sana de la enfermedad y te libra de la mano de las garras de Satanás. ¿Y qué usa para hacer todo eso? Su palabra. Su palabra. Para sanar, para liberar y para salvar. Así que si alguno de ustedes está enfermo y está escuchando esta palabra, reciba la palabra y aprópiese de esa promesa que el Señor envió su palabra para sanarlo hoy. Recíbalo en el nombre de Jesús. Y la palabra es lo que obra dentro de usted si usted la pone por obra, si usted la cree. Yo le lanzo la palabra con fe, con mi fe. Usted recíbala con su fe. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento a este hombre, a esta mujer, a este niño que está escuchando esta palabra. Con fe, Padre, pone su fe, Señor amado. Bendito Dios de gloria y de misericordia. Yo pongo mi fe, Padre Santo. Y yo sé que tu palabra es poderosa. En el nombre de Jesús yo proclamo sanidad, Padre, para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre, Señor. A todos aquellos que la reciben con fe, Padre Santo, bendito Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Bendito Dios. Reciba las promesas de Dios. Recíbala en el nombre de Jesús. Ya se nos está haciendo tarde, vamos a hacer la oración de fe, Matías. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 27, que somos todos criaturas de Dios, creación de Dios. Pero dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un paso simple que usted tiene que recibir a Dios. Usted puede hacer esta oración con Matías ahora y usted va a pasar a ser hijo de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Dice Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si usted cree eso, usted repite esta oración que Matías va a hacer, será salvo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y Dios no es mentiroso. Así que te invito a repetir esta oración con Matías y tu nombre será escrito en el libro de la vida. Así que haga esta oración, repita esta oración. Matías. Amén. Así que para todos los oyentes, le invito a repetir esta oración después de mí. Dice así: Dios mío, reconozco que eres el creador del cielo y de la tierra. Reconozco que Cristo es tu Hijo amado y que murió por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, si ya hiciste esta oración, ya pasás a ser hijo de Dios oficialmente. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Si hiciste esa oración y lo crees, gloria al Señor. Tu nombre es escrito en el libro de la vida y ahora usted tiene que buscar un lugar donde perseverar, donde llenarse de la presencia, donde santificarse, donde usted pueda tener una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Amén. Así que gloria a Dios. Hermanos, llegamos al final del programa del día de hoy. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Hasta el próximo domingo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Sé que esta palabra ha sido de bendición para cada uno de ustedes. Hasta el próximo domingo, si Dios permite, en el nombre de Jesús. 3751-528090. Ese es nuestro número. Si nos quiere mandar algún mensaje, acá estamos. Chau, chau. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer.